Ah, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Iniciamos una nueva semana de la mano del Señor, lunes 4 de abril, porque hasta aquí nos ha traído el Señor para bendecirnos. Y por eso le damos gracias reuniéndonos todas las noches en torno a su palabra y a la meditación de su palabra. No podemos descuidar lo más importante que es buscar a Dios. Todas las demás cosas, dice la palabra, vendrán por añadidura cuando usted y yo lo buscamos sin descansar, todas las noches, sin desmayar, meditando en la palabra del Señor. Así que bienvenidos para la meditación que tenemos en esta noche. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por esta nueva semana, a darle gracias y a que bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por una semana que comenzamos, una semana nueva en este nuevo mes de abril. Te pedimos que tú sigas cuidando, bendiciendo y sorprendiéndonos a nosotros, tus hijos, con tus bendiciones del cielo. Te pedimos que en esta noche tu palabra traiga el alimento que nuestra alma, que nuestro ser necesita de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, les traigo una historia importante, una declaración importante en el libro de Ruth y una historia importante, la vida de Ruth, pero para hablar de una época difícil, la época de los jueces en la Biblia. Vamos a leer Ruth capítulo 1 y la increíble declaración de Ruth a su suegra Noemí en el versículo 16 y 17. Dice así: pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. La historia de Ruth y la de Noemí, a quien Ruth le dice estas palabras, es bastante trágica. Noemí sale de su casa de Israel, de Belén, rumbo a Moab porque hay hambre en la tierra. Sale con su esposo y sus dos hijos, y en Moab sus dos hijos se casan. Una de esas mujeres es Ruth, la que pronuncia estas palabras. Pero el esposo de Noemí muere, al igual que los dos hijos de Noemí también mueren. Entonces quedan estas tres mujeres viudas y Noemí decide regresar a Israel y le dice a las muchachas pues que regresen a la casa de sus padres porque ella no tiene ningún futuro para darles. Una de las muchachas regresa, pero Ruth hace esta declaración: iré donde tú vayas, tu Dios será mi Dios, moriré a donde tú mueras, allí seré sepultada. Dice: y que me castigue Dios con toda severidad si no cumplo estas palabras, si no cumplo esta promesa. Esta historia de Ruth es tan importante porque se desarrolla, dice capítulo 1, versículo 1 de Ruth, en la época en la que reinaban los jueces. El libro anterior al libro de Ruth, el libro de los jueces, es el libro donde todo está mal. Es la peor época de Israel como pueblo, como nación. Es incluso una peor época que cuando fueron esclavos, y es incluso una peor época que cuando reinan los reyes que los llevan tras otros dioses. Porque el libro de los jueces repite una y otra vez: como no tenían rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y de vez en cuando el pueblo no podía más, en la idolatría, en la esclavitud, en tantas cosas, clamaban a Dios y levantaba a un juez. Por eso se llama el libro de los jueces. Bastante conocemos de esos jueces, algunos de ellos, de Sansón, de Otoniel. Conocemos varios de esos jueces, la juez mujer de Débora, pero nos vamos a dar cuenta que todo lo que hacen estos jueces, incluso ellos mismos, está mal. La historia de Sansón es horrible. Sansón siempre hace todo lo contrario a lo que se supone que debería hacer. Todas estas historias de los jueces son difíciles de leer porque incluso el libro de los jueces termina de manera muy trágica. Aún en la época de los reyes, que fue una época también muy difícil, con el reino dividido y con los reyes llevando al pueblo a la idolatría, aún en esa época Dios levantaba profetas, pero estos profetas eran hombres de Dios rectos que hacían lo que a Dios le agradaba. En cambio, en la época de los jueces no había
ninguna esperanza, nadie hacía las cosas bien. Leímos la reflexión en el libro de Ruth porque en medio de épocas tan difíciles, tan convulsionadas para el mismo pueblo de Dios, para los mismos hijos de Dios, la única historia positiva es la historia de Ruth. Una persona que ni siquiera hacía parte del pueblo de Dios, de Ruth la Moabita. El libro de los jueces, bueno, el Antiguo Testamento en general, con todas sus historias, nos enseñan como ejemplo al pueblo de Israel. Es un ejemplo para que usted y yo como iglesia, el nuevo pueblo, bajo el nuevo pacto de la sangre de Cristo, nos debe servir como ejemplo todas esas historias para no repetir las trágicas historias de Israel. En una época en donde, dice literalmente la época de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Vulgarmente, cada quien hacía lo que le daba la gana. Vulgarmente. La Biblia dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien tiraba para su lado. En una época donde se supone debían comenzar a hacer luz a otras naciones, pero fueron tinieblas y oscuridad. La única persona, la única historia positiva en esta época es la historia de una persona que no hace parte del pueblo de Dios, de Ruth, una moabita. Es una historia de fe, de creer, de lealtad. Ruth le es leal a Noemí, la acompaña a una tierra que Ruth no conocía, acompaña a Noemí a su tierra, a Israel, y allí son pobres, viudas las dos y pobres. Ruth recogía en los campos donde cosechaban, iba recogiendo detrás de los trabajadores de los campos, que era parte de la ley de Moisés. Ellos no podían recoger completamente la cosecha, sino que debían dejar para los pobres. Entonces pasaban los trabajadores y después los pobres, las viudas, los huérfanos, los que no tenían a nadie, los desamparados, y entre ellos estaba Ruth. Y así llega Ruth a una historia de amor y de redención, donde tanto Ruth como Noemí recuperan su lugar entre el pueblo como hijas de Dios. La historia de Ruth nos enseña a que usted y yo no podemos en ningún momento dejar de ser luz, sin importar las circunstancias a nuestro alrededor, sin importar desórdenes políticos, sin importar la sociedad, sin importar la cultura, sin importar nada de las cosas que están alrededor. Usted y yo no podemos dejar de ser luz. El pueblo de Dios no puede dejar de dar el ejemplo. En la época de los jueces, el pueblo de Dios dejó de dar el ejemplo y se comportaron incluso peor que las naciones paganas. Entonces Dios, en medio de todo esto, levanta a alguien que no es del pueblo para dar ejemplo de cómo debían de comportarse y para dar ejemplo de la fidelidad a Dios. Cuidémonos de que como pueblo de Dios dejemos de ser luz, dejemos de ser la sal de la tierra y tenga que levantarse alguien que no hace parte de la iglesia o del pueblo de Dios para darnos ejemplo. Recordemos que las historias del Antiguo Testamento están allí para que usted y yo aprendamos de ellas y no cometamos los mismos errores. La historia de Ruth es fascinante, pero está enmarcada en una época, la época más oscura del pueblo de Dios de Israel. Y la interpreta Ruth, una persona que no hacía parte del pueblo, termina siendo la única. Incluso la palabra dice que si usted y yo dejamos de evangelizar y dejamos de hablar de Cristo, las piedras hablarán. Ruth es una de esas piedras cuando el pueblo de Dios dejó hablar de Dios. Usted y yo tenemos que cuidarnos de eso, cuidarnos de dejar de ser luz en medio de la tierra. No importa lo que pase alrededor, no importa lo que pase en la política, en la cultura, en la sociedad, lo importante es que usted y yo siempre estemos reflejando a Dios sin importar las circunstancias. Con esta meditación quiero invitarlos a que oremos. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la vida de Ruth, por la declaración de fe que leímos hoy en tu palabra.
enmarcada en medio de esta época tan difícil que fue la época de los jueces. Encontrar a alguien que no hace parte del pueblo de Dios, obedeciendo a Dios, creyéndole a Dios y siendo fiel a sus principios. Guárdanos a nosotros como iglesia de que se tenga que levantar a alguien que no hace parte de tu iglesia y que le es más fiel a ti y a tu palabra que nosotros. Enséñanos a guardar como un tesoro tu palabra en nuestras vidas y a reflejar esa verdad de tu palabra en medio de una sociedad que probablemente esté igual o peor que en la época de los jueces, donde cada quien hace lo que bien le parece. Que nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, reflejemos tu verdad y seamos luz a esta tierra que tanto necesita de tu luz. Te bendecimos en esta noche. Buscamos tu presencia y te damos gracias. Guárdanos, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerden que ya la próxima semana es Semana Santa. Les estaremos recordando el calendario de Semana Santa, pero recuerde que el Jueves Santo, Viernes Santo estaremos en la iglesia. El sábado tendremos vigilia en la noche de 6 de la tarde a 12 y el domingo nuestra reunión familiar para que se vayan programando para la próxima semana de Semana Santa. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.